Mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 836 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias por nuestra salvación, Señor, por esta nueva oportunidad, Padre, para cambiar y abandonar lo que a ti no te agrada, Señor, y seguir alcanzando lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Pero, Padre, necesitamos herramientas, Señor. Así que estamos aquí delante de ti para que tú nos equipes, Padre. Por favor, Señor, concédenos amor, paz, sabiduría, fuerzas, compasión, misericordia, piedad y paciencia, Señor, para que podamos continuar en este camino, Señor, que está lleno de obstáculos, Padre, donde muchas veces nosotras mismas, nuestro yo, es un obstáculo, Señor. Así que por favor, háblanos, Padre Santo, y equípanos, y entonces envíanos a servirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y esta es la tercera vez que vamos a estudiar los versos del 1 al 16, porque yo creo que todavía nos queda mucho que aprender en estos versículos, mujeres hermosas. Así que, por favor, vamos a darle lectura, capítulo 1, versos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice, el golpe que abrió el camino de David hacia el trono fue dado en la época en que estuvo gravemente afligido. Quienes encomiendan sus asuntos al Señor afirmarán tranquilamente su voluntad. Esto demuestra que David no deseaba la muerte de Saúl, ni que estaba impaciente por llegar al trono. David era sincero en su duelo por Saúl, y todos se humillaron junto con él, bajo la mano de Dios, puesta tan pesadamente sobre Israel con esta derrota. El hombre que trajo la noticia fue ejecutado por orden de David, por asesinar a su príncipe. David no actuó con injusticia en este caso. El amalecita confesó el crimen. Si hizo como dijo, merecía morir por traición. Y su mentira a David, si verdaderamente era mentira,
demostró cómo ese pecado demuestra tarde o temprano que mentía contra sí mismo. Aquí David se demostró celoso de la justicia pública sin tomar en cuenta su interés particular. Fin de la cita. Mujeres hermosas, con este estudio yo quiero que nos enfoquemos en la compasión que David demostró aquí, no solamente por Jonatán, sino por Saúl y por todo el pueblo. Amén. Dicen los versos 11 y 12. Vamos a leerlos nuevamente. Dice la palabra del Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Amén. Tal vez el amalecita pensó que David se iba a alegrar de saber que Saúl había sido asesinado, pero resultó que no. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no nos reímos ni nos alegramos por las cosas que el mundo se ríe o se alegra. Amén. En Proverbios 24, versos 17 y 18, Dios dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire, o sea, mire tu alegría, y le desagrade, y aparte de sobre tu enemigo su enojo. O sea, Dios nos prohíbe alegrarnos del mal que le sobrevenga a nuestros enemigos. Amén. El verso 12 de aquí de 2 de Samuel 1 dice que lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche. ¿Por qué no guardaron más tiempo el luto? ¿Por qué solamente hasta la noche? Porque David sabía que había cosas que hacer. David tenía que liquidar ese amalecita y sabía que tenía que cuidar de su pueblo, dado que ni Saúl ni Jonatán ya no estaban. Alguien tenía que atender al pueblo, ¿cierto? Y esto me recuerda cuando Dios le pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque si se acuerdan, cuando Dios le dijo a Samuel que iba a quitar a Saúl de ser rey, Samuel se puso a llorar por mucho tiempo, que Dios tuvo que ir a hablar con él, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 16 lo vimos. Pero Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por él? Agarra aceite y ve a ungirme al próximo rey. O sea, Dios no se molesta que guardemos luto, pero no se agrada, ¿verdad?, de que lo hagamos por mucho tiempo, porque hay cosas que hacer. Amén. La vida sigue y nosotros seguimos con ella. Amén. Cuando nuestro duelo reemplaza al Señor, entonces estamos haciendo un ídolo del dolor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero el tiempo que haya sido, ¿verdad?, que David lloró junto con sus hombres, y ese tiempo que ayunó y se lamentó junto con sus hombres, ¿verdad?, estuvo bien. O sea, muchas veces vamos a tener tiempo de guardar luto por ciertos días, y muchas veces va a ser un corto tiempo porque hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero igual, o sea, fue valioso ese tiempo que David lloró por Saúl y por su hijo y por el pueblo, ¿verdad? Mujeres hermosas, Dios no se había equivocado, nunca lo hace. Amén. Había escogido a un hombre conforme a su corazón. Dios nunca se alegra del mal que le sobreviene a nadie. Al contrario, Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11, Dios dice que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y viva. Amén. Y así como Dios es misericordioso, ¿verdad?, así también David era misericordioso. Me gusta el corazón de David, que era sincero. Amén. Cuando el joven amalecita vino a él, dice la palabra del Señor que le pregunta qué es lo que había acontecido. Le dice: te ruego que me lo digas. Y David no estaba preguntando solamente para saber el chisme o solo por curiosidad. No, él de verdad estaba interesado en saber qué es lo que había pasado, porque amaba a Saúl, amaba a Jonatán y amaba al pueblo de Dios. Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotras, mujeres hermosas, por los demás? Queremos que los demás nos cuenten cómo va todo en la iglesia donde antes íbamos, porque de verdad estamos interesados por amor a las personas, o solo por chismear o curiosear. Mujeres hermosas, hasta de esos pequeños detalles vamos a darle cuentas al Señor. Déjenme les digo, Dios conoce nuestro corazón, así que no nos molestemos en tratar de justificarnos o de mentir diciendo que sí nos importan cuando no nos importan, ¿verdad? Mujeres hermosas, Dios conoce nuestro corazón. Si estamos diciendo la verdad, pues no hay problema alguno, ¿verdad? Pero si no, hablemos con el Señor. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, era compasivo. ¿Tenemos nosotras también un corazón compasivo?
¿Qué nos motiva a servir a los demás, mujeres hermosas? ¿Amamos a los demás? ¿Tenemos compasión de ellos? ¿O solamente tratamos de sobrellevarlos? El ejemplo de David aquí nos lleva a meditar en que si David mostró tanto amor y compasión por su gente, especialmente por Saúl, que era su enemigo, hay uno que mostró más amor y compasión todavía, y no por uno o por dos enemigos, sino por todo el mundo que éramos enemigos de Dios, como lo dice Romanos 5:10. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no solamente fue un gran salvador, también fue un gran servidor, porque era compasivo. Amén. Un gran servidor que no solamente sirvió bien, sino que mostró su corazón al hablarle a la gente. Les tenía compasión. Amén. Dice Lucas capítulo 6 en los versos 27 al 36. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró compasión y misericordia. Él mostraba compasión y misericordia por todos. ¿Mostramos nosotras lo mismo, mujeres hermosas? Porque si no es así, entonces tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, te he escuchado tu palabra, Señor, y me he dado cuenta que para nada me parezco a ti, Señor. Así que por favor, Señor, ayúdame a parecerme a ti. Cámbiame, dame un corazón como el tuyo, Señor. Miren cómo trata nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En Marcos capítulo 6, en los versos 30 al 32 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo había mandado a sus discípulos a una misión, y cuando estos regresaron, pues venían cansados, pero venían felices y querían contarle a nuestro Señor Jesucristo lo que habían enseñado y todo lo que habían hecho. Pero al parecer, pues no podían hacerlo del todo, porque mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo y no los dejaban ni siquiera comer, dice la palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vengan a descansar aparte, ¿verdad? Imagínense qué Dios tan bueno tenemos, mujeres hermosas, que nos manda a descansar. Amén. Pero ¿qué creen? Dice los versículos siguientes de Marcos, que cuando llegaron a ese lugar desierto a donde iban a descansar, ya había una multitud esperando a nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 6 en los versos 33 al 44, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos,
sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Jesús era tan compasivo, y sus discípulos ya estaban aprendiendo a hacerlo también, porque no los vemos decirle al Señor Jesucristo: oye, Señor, no, ya estuviste mucho tiempo con ellos y tú dijiste que íbamos a descansar. Y nosotros también ni siquiera hemos comido, no, ya diles que se vayan, ¿verdad? Pero no dicen nada. Ellos, al ver la compasión de Jesucristo por ellos, ellos también tienen compasión. Ellos se quedan calladitos y al contrario apoyan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mujeres hermosas, si los demás nos ven ser compasivos, ellos van a aprender a ser compasivos. De lo contrario, pues van a ser igual que nosotros, malos, ¿verdad? Fue hasta el verso 35 que se acercan los discípulos discretamente a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, le aconsejan: oye, ya despídelos porque no han comido y aquí pues no hay comida, ¿verdad? Mándalos para que pues, ya se vayan a sus hogares y pasen y compren algo de comer, ¿verdad? Lo que ellos no se imaginaban era que nuestro Señor Jesucristo los había llevado ahí al desierto para que vieran su poder y su gloria, para que comieran y descansaran, ¿verdad? Cosa que no habían podido hacer, ni habían podido comer, ni habían podido descansar. Pero aunque sea un ratito mientras comían, iban a poder descansar, ¿verdad? En el verso 45 dice que al terminar de repartir la comida, nuestro Señor Jesucristo hizo que sus discípulos entraran en la barca y se fueran delante de él a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. O sea, nuestro Señor Jesucristo es tan compasivo que él se quedó solo a despedir a la gente con tal de que sus discípulos se adelantaran a descansar en la barca. Imagínense. Y los manda en barca porque solamente en medio del agua se iban a quedar quietos descansando. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy en medio de esta agua turbulenta? Y Dios nos dice: para que descanses. O preguntamos: Señor, ¿por qué estoy en medio de este desierto? Y Dios nos dice: para que estés conmigo y veas mis maravillas. Mujeres hermosas, David era figura de nuestro Señor Jesucristo, era compasivo. Aún, imagínense, David todavía ni siquiera era el rey de Israel, pero con su testimonio dejaba claro que él era el correcto para ocupar ese puesto de rey. Amén. Mujeres hermosas, ¿damos nosotros testimonio de que realmente somos hijas de Dios? Dice la palabra del Señor en el Salmo 78, en los versos 70 al 72. Eligió, o sea el Señor, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, no era de ahora que David se estaba comportando compasivamente, porque sabía que iba a ser rey. No, él ya se comportaba compasivamente desde antes de ser rey. Dice el Señor en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo muy poco, también lo va a hacer en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo que el que no muestra responsabilidad, honestidad, integridad, misericordia y compasión en las cosas insignificantes y cotidianas, o sea, una persona que no tiene compasión por una mascota, ¿cómo Dios le va a poner a cuidar niños? Una persona que es sucia, ¿cómo Dios le va a poner a limpiar su templo? Una persona que roba poquito, ¿cómo Dios le va a poner al cuidado de mucho dinero? Por ejemplo, ¿cómo le va a poner como tesorera de la iglesia o tesorero de la iglesia? Pues no, ¿verdad? Necesitamos ser fieles y justos en lo poco para que entonces Dios quiera ponernos a cargo de mucho más. Y aún fuera de la iglesia, nuestros trabajos seculares, ¿cómo esperamos que Dios nos ponga en un puesto alto cuando no somos honestos, misericordiosos y compasivos y disciplinados en las cosas pequeñas? David desde un principio, desde niño, mostró fidelidad, justicia, compasión, responsabilidad y confiabilidad. ¿Se acuerdan cuando su padre lo mandó a ver a sus hermanos al campo de batalla?
David no dejó las ovejas de su padre a la deriva o descuidadas, no. Él se proveyó de una persona que le hizo el favor de cuidar las ovejas mientras que él iba a ver a sus hermanos, aun cuando ni su padre ni sus hermanos lo querían mucho. Pero David era obediente, era misericordioso y era compasivo. Tuvo compasión hasta de las ovejas, o sea, se aseguró de que alguien las cuidara en su ausencia. Y Dios todo eso lo estaba mirando y lo escogió para ser el rey de Israel. Y sería de quien vendría nuestro Señor Jesucristo. El ser compasivo, misericordioso y honesto en lo poco hizo que Dios pusiera a David sobre mucho. ¿Cómo somos nosotras, mujeres hermosas? ¿Somos compasivas, justas, íntegras, disciplinadas, responsables, limpias, confiables y fieles? Porque si no, por eso Dios no nos pone sobre de mucho. Pero mujeres hermosas, en Cristo hay esperanza. Amén. Nunca es tarde para comenzar. Hoy es el día de comenzar a practicar la misericordia, la justicia, la limpieza, la compasión y todos esos buenos atributos que como hijas de Dios debemos mostrar para la gloria de Él. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, nos has hablado, Señor, y Padre bendito, tu palabra, Señor, ha retumbado fuertemente en nosotras, Señor. Padre maravilloso, cuánto nos falta para parecernos a ti, Señor. Padre maravilloso, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, perfecto y santo, Señor, que por favor nos ayudes, Señor, que nos concedas conocerte más para amarte más, Señor, porque solamente conociéndote más, Señor, te amaremos más y seremos imitadoras tuyas, Señor, para que amemos, Señor, sin condiciones, Padre, para que seamos misericordiosas y compasivas como lo eres tú, Señor, aun con aquellos, Padre, que nos han hecho daño, Señor. Padre, por favor, continúa tu obra de transformación en cada una de tus siervas, Señor, hasta que seamos completamente perfectas delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque estamos convencidas, mi Dios amado, que así como comenzaste tu buena obra en nosotras, la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.